Mateo capítulo 14, versículo 26 al versículo 31. Me dice un amén cuando lo tienen. ¿Lo tenemos? La Biblia nos relata una historia muy interesante en las Escrituras de un evento que sucedió en la vida de los discípulos y en coordinación directa con Cristo. Es un evento muy conocido por todos, es un evento muy trascendental o muy recordado, y es precisamente cuando Jesús llega a los discípulos caminando sobre el mar, y Pedro, que es una persona un poco impulsiva, solicita a Cristo que, si es Él, le permita caminar sobre el agua. Dice la Biblia de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotadas por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. En la historia que les acaba de contar, hay elementos muy interesantes que normalmente se han analizado por tiempo. Podemos hablar de muchos de ellos. Pero esta semana estaba meditando en algo que quiero compartirle y que tiene que ver con varios elementos de esta historia, pero principalmente con algo que se relaciona con nuestra manera de ver la vida, con nuestra manera de acercarnos y de conocer nuestra intimidad con Dios. Pero antes de llegar a ese punto, quiero hablarles de algo que es muy relevante en la historia y que muchas veces lo pasamos por alto. Dice la Biblia que cuando Jesús llega a los discípulos, llega exactamente a la cuarta vigilia de la noche. Para efectos reales, posiblemente para usted no sea relevante si llegó a la cuarta, si llegó a la tercera o si llegó a la primera. Para que usted se haga una idea, la cuarta vigilia corresponde a la hora entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Hora en que normalmente la mayoría de nosotros posiblemente esté durmiendo. Pero esta era la hora en la que los episodios se estaban dando en la historia bíblica. No obstante, muchos, por no decir la gran mayoría de los acontecimientos trascendentales de la Biblia, se dieron en la cuarta vigilia. Podemos nombrar, por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Podemos hablar de la pelea de Jacob con el ángel del Señor. Podemos hablar de este episodio de Jesús caminando sobre las aguas. Y pudiéramos ir enlistando muchos episodios de la Biblia que se dieron en la cuarta vigilia, o sea, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Lo que sí es claro es que estas horas son normalmente las horas en que los eventos más trascendentales de la vida bíblica y de nuestra vida se llevan a cabo.
Es donde se desarrollan las mayores victorias, es donde se desarrollan las mayores luchas espirituales. Es el tiempo donde normalmente hay un entorno espiritual que se lleva a cabo dentro del proceso. Aún los satanistas saben de la importancia de este periodo de tiempo entre las 3 y las 6 de la mañana. No en vano, Jesucristo nos está ilustrando de alguna manera y nos está motivando en alguna manera a ver la importancia de este periodo de tiempo. Por eso el salmista hablaba del tiempo de la madrugada, que refería también a la cuarta vigilia. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos en la cuarta vigilia? ¿Y cuál es nuestra realidad de la cuarta vigilia? Y posiblemente nos daríamos cuenta que para muchos de nosotros la cuarta vigilia simplemente es un buen momento para dormir. Cuando Jesús llega a la barca de los discípulos, la Biblia dice que el mar estaba con turbulencia, había vientos profundos. Las olas golpeaban la barca con mucho estruendo. Jesús se acerca caminando por el mar. A mí me gusta mucho imaginarme las historias porque me lleva a buscar cosas interesantes que a veces no vemos en las Escrituras. Y yo me imagino cómo era el caminar de Cristo por el mar. Porque yo no creo que Cristo hubiera venido y todo el mar volcándole encima y cayéndole las olas y pasándole las olas por la cabeza y Jesús todo empapado ahí limpiándose la cara de todo el montón de agua que le estaba pegando. No es esa la escena que me imagino, porque Cristo no era eso lo que producía. Todo lugar donde Cristo llegaba producía calma, producía estabilidad. Había algo sobrenatural en Cristo que hacía que las cosas se vieran diferente. Por consiguiente, si trato de imaginarme cómo era el caminar de Cristo sobre el mar, posiblemente donde Cristo colocaba el pie, el agua se calmaba. Podía haber turbulencia en todo lugar, podrían haber olas por todo lugar, pero yo casi le pudiera garantizar, y esto es una apreciación mía personal, que donde Cristo caminaba, el mar se tranquilizaba. Porque si usted ve la Biblia, dice la Biblia que apenas Jesús pone un pie en la barca, el viento se calma. Quiere decir que también cuando Cristo venía caminando por el mar, el agua se debía estar quedando tranquila. No era cualquier hombre el que estaba pisando el agua. No era cualquier persona el que estaba caminando por el mar. Pero hay un episodio claro. Todos los discípulos están teniendo miedo. Están con pánico. Están aterrorizados. Y hay un elemento que posiblemente me lleva a pensar que lo que les digo, de que cuando Jesús pisaba el mar, se tranquilizaba, podría coger mucha fuerza. Y es que cuando Él se aparece y les dice, tengan ánimo, no tengan miedo, soy yo. Lo lógico hubiera sido que ellos se tranquilizaran y le dijeran a Cristo, venga a la barca. Pero Pedro no le dice a Cristo, venga. Le dice, si es usted, déjeme ir. ¿Qué había en el lado de Cristo que no había en la barca? ¿Qué estaba viendo Pedro en el lado de Cristo que lo podía motivar a salirse de la barca y estar dispuesto a caminar por en medio del viento, de las olas, de toda la turbulencia, para llegar hasta Cristo? Porque era más sencillo decirle, venga, ayúdenos, sálvanos, que fue la oración inicial. Señor, sálvanos. Pero Pedro no le dice, venga. Le dice, déjeme ir. Pedro quería ir. Y si usted me pregunta, lo que yo creo que pasaba era que de donde Cristo estaba, había tranquilidad. Y al otro lado, todo estaba desastrosamente complicado. Por eso Pedro quiere caminar hasta Cristo. Y está dispuesto a caminar hasta donde Él está.
podríamos también decir de que aunque no estuviera tan tranquilo, Pedro podía hacer lo que hace un niño. Un niño ante cualquier temor corre ante los brazos del padre. Sale en carrera, busca abrazarse a su madre o a su padre porque ahí siente seguridad. Llega y se aferra. Y esto era lo que Pedro andaba buscando. Pedro andaba buscando acercarse a un punto de seguridad. Y ese punto de seguridad era Cristo. Ahora, todos nosotros caminamos en la vida tratando de buscar ese punto de seguridad. A veces no sabemos cómo lo buscamos. A veces no sabemos qué siquiera es lo que estamos buscando. Pero todos nosotros tratamos de acercarnos a ese punto de seguridad. Pero a veces no entendemos que ese punto de seguridad es Cristo. Que ese lugar de seguridad, de certeza, de confianza, es Cristo. Y aun cuando sabemos que es Cristo el punto de seguridad, el trayecto a acercarnos a Cristo se nos vuelve complicado. Y quiero que usted lea el versículo 30, porque hay tres cosas en el versículo 30 que nos definen esa problemática. Vea lo que dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pero habían tres elementos entre la barca de Pedro y la seguridad de Cristo. Y la primera era el viento. Pedro tenía que caminar, sabía que al otro lado había seguridad, sabía que al otro lado había tranquilidad, sabía que él podía llegar a Cristo y si lograba llegar a Cristo estaba salvado. Cualquier cosa podía pasar en cualquier lugar, pero menos en Cristo. Si él llegaba a Cristo, estaba listo, estaba salvado. Usted me puede decir, era bien egoísta, dejó 11 hundiéndose en el barco y él dijo, mientras yo llego, que se hunda el resto. Pero él estaba claro de que su seguridad, su confianza, su tranquilidad y su lugar era ahí cerca del maestro. Yo llego ahí y todo está seguro. Y de alguna manera, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, cuando nosotros estamos pasando circunstancias, cuando usted está en una crisis, sea cual sea una crisis familiar, sea una crisis matrimonial, sea una crisis económica, sea una crisis laboral, sea lo que sea que estamos pasando. Si conocemos de Cristo, sabemos que el lugar más seguro para llegar es a Cristo. Sabemos que si hay un lugar donde yo puedo estar seguro de que las cosas van a estar bien, es pegados a los pies del Maestro. Es agarrados, es poder ir hasta Cristo y aferrarnos en todo el apogeo. Pero curiosamente, el miedo nunca nos deja llegar ahí. Curiosamente, los problemas, las angustias, las dificultades nos aísla de Cristo, no nos deja acercarnos. Y no hablamos solo de que Pedro puso la mirada, no, es que tenía que pasar. Porque a veces decimos, no, es que Pedro le quitó la mirada a Cristo, usted le hubiera quitado la mirada desde el punto de bajar la barca. Porque es difícil caminar en medio de los problemas para tratar de aferrarme a Cristo. Es difícil en medio de una crisis, en medio de una dificultad, en medio de algo que me está golpeando severamente, poder decir yo me voy a agarrar de Cristo y de aquí no me suelta nadie. Porque aquí, aunque todo se hunda, eso está seguro. Es difícil llegar ahí. Es más fácil empezar a visualizar todo lo malo que está pasando a mi alrededor. Es más fácil ponerse a ver todo el problema, es más fácil ponerse a ver todo lo negativo, es más fácil ponerse a ver todo la crisis, es más fácil poner la mirada en todo lo que está pasando que poder decir, hey, un momento, yo voy a quitarme esto de la cabeza y voy a tratar de acercarme
completamente al maestro. Si logro llegar, si yo logro llegar ahí, estoy salvado. Fue la forma de pensar de la mujer del flujo de sangre. Si tan solo tocare el borde de su manto, si yo logro llegar y logro tocarlo, si yo tan solo llego y puedo agarrarlo, está hecho. El problema es llegar, pero si yo llego, está hecho. Y creo que todos nosotros sabemos que si logramos llegar al corazón de Dios, si logramos llegar a la intimidad de Dios, si logramos llegar a aferrarnos de Dios plenamente, no hay miedo que nos gane, no hay problema que nos venza, no hay circunstancia que no pueda tener solución, no hay enfermedad que no sea sana y no hay puertas cerradas. El problema es llegar y poder caminar con la mirada de que lo que tengo que hacer no es solucionar, es buscar al que lo soluciona, que es a Cristo. Y Pedro nos representa a todos, porque Pedro tenía claro que el secreto era llegar, pero también tenía claro cuál era el proceso para llegar. Y el proceso era pasar por en medio del viento, no era esperar que se calmara la tempestad, era tírese al agua y pase por encima del viento. Y lo que nos cuesta más a nosotros es eso, es tírese al agua y camine por el viento. Mira, es que es muy fuerte, tírese al agua y camine por el viento. Mira, es que las olas me pegan, tírese al agua y camine. Porque si usted no se tira al agua y no camina hacia Cristo, nunca la tormenta va a ceder. Nunca el problema se va a acabar. Nunca la solución va a llegar. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que la solución me llegue. Pero lo bíblico es, vaya a la solución. Y la solución es Cristo. Camine hacia ella. Avance hacia ella. No importa que cuán fuerte está el viento, cuán fuerte están las olas, cuán fuerte es el problema. No importa. Usted avance hacia Cristo. La solución está en llegar a Cristo. Cuando usted esté ahí, está salvo. Pero el problema es cómo nos cuesta podernos acercar. La Biblia dice que una de las cosas que Dios le reclamó a las iglesias, o a una de las iglesias, era que habían perdido su primer amor. Habían perdido ese enamoramiento con Dios. Habían perdido esa intimidad con Dios. Y a veces nosotros queremos el milagro de Dios, pero no queremos a Dios. Queremos que Dios provoque una solución, pero no queremos a Cristo como la solución. Y lo que no nos damos cuenta es que a veces Dios está utilizando la circunstancia para que nos volvamos a enamorar de Él. Para que nos acerquemos de nuevo a Él. Para que en vez de buscar salidas humanas y empecemos a hundirnos en nuestros propios problemas, realmente dejemos de hundirnos en nuestra propia manera de pensar y corramos hacia Cristo. Corramos hacia Dios y nos enamoremos de nuevo con Él. Porque a veces perdemos la vista, perdemos la visión, perdemos la perspectiva. Encontramos a aquel muchacho frente a la fuente milagrosa que de tiempo en tiempo un ángel tocaba el agua y el primero que cayera, ese era sano. Y nos ejemplifica claro. Jesús le dijo, ¿quiere ser sano? Y dice, no, no puedo entrar al agua. Él nunca vio a Cristo. Y así pasamos nosotros toda la vida. ¿Por qué no se ha terminado tu problema? No es que mire que esto, no es que mire que el otro, no es que mire que el otro. Y Jesús es el que está preguntando. Mire, ¿por qué te sientes solo? Cuéntame.
Mira, es que nadie me ama, ¿de verdad? Y es Cristo el que te está preguntando. Mira, ¿y por qué tienes esa situación? No sé, es que no hay solución. Y es Cristo el que te está preguntando. Porque el secreto es acercarme. Lo que Dios anda buscando es que yo me acerque a su presencia, que yo me acerque y que realmente pueda aferrarme a Cristo. Y me agarre. Y me alinee. Y pueda decir, ok, si hay un lugar donde yo puedo tener seguridad, va a ser ahí. Yo le puedo asegurar a usted que usted se puede hundir en cualquier lugar. Yo le puedo asegurar a usted que cualquier problema lo puede crucificar. Pero también le puedo asegurar que si usted se agarra de Dios, no hay nada que vaya a suceder que se le escape a Dios de la mano. Pero ahí agarradito de la mano de Dios. Ahí tomado de la mano del Señor. Pero la Biblia declara, la Biblia nos enseña que uno de los grandes problemas que tuvo Pedro es que tiene miedo. Y yo creo que es el gran problema de todos, el famoso miedo. Si no pasa, si no sucede, si sucede algo malo, si las cosas no se dan como yo pienso, ¿qué va a acontecer? Y Pedro posiblemente hizo lo que algunos de nosotros haríamos, otros posiblemente no. Pedro no la pensó, se dejó ir. Pero el hecho de que fuera rápido y se tirara, no quiere decir que el miedo se le fue. Simple y llanamente quiere decir que no le dio mucha cabeza hasta que estuvo en el agua. Hay quienes de nosotros vamos a tener miedo de meternos y hay otros vamos a tener miedo ya cuando nos metimos. Pero lo que está garantizado es que usted va a tener miedo. El miedo no se va a quitar. Hay personas que pensamos que Dios me va a quitar el miedo para poder hacer lo que hay que hacer. Eso no es cierto. El miedo nos va a acompañar. El miedo va a estar ahí. El miedo va a ser parte integral de nuestra formación. El miedo va a acompañarnos. Siempre va a estar ahí a la mano. Y el miedo no tiene nada que ver con la falta de fe, no tiene nada que ver con la vida espiritual. El miedo simplemente es un proceso natural y espiritual. Natural porque todo lo nuevo nos produce temor. Y espiritual porque a Satanás le fascina utilizar el miedo para estancarnos, para evitar que caminemos, para evitar que vayamos hacia donde tenemos que ir. Y ese a donde tenemos que ir muchas veces es Dios. Hoy, aquí mismo, entre nosotros, muchos de nosotros pudiéramos, si somos honestos, reconocer que tenemos miedo a acercarnos a Dios. ¿Y si me acerco y me fulmina? Nos vendieron la idea en algún momento de que Dios está ahí esperando que usted haga algo malo para partirte un rayo. Y nos da pavor acercarnos. Miedo a acercarnos a Dios y que Dios pueda sacar a flote muchas cosas de nosotros de las cuales no queremos acordarnos. Y tenemos miedo. Miedo a acercarme a Dios y que me falle. Porque otros me han fallado y tengo pánico de que también me falle. Y lo que no nos damos cuenta es que el miedo no debería detenernos para acercarnos a Dios. Por el contrario, el miedo debería simple y llanamente hacerse a un lado y seguir hacia Cristo, caminar. ¿Por qué? Porque nuestra mirada tiene que estar clara. Cuando yo esté ahí, estoy seguro. Y de ahí no me voy. No me voy. Fue lo que enseñó Dios en el evento
del pueblo de Israel: mira, no voy. Yo no voy a ir con ustedes, pero voy a mandar al ángel. Y un líder, un hombre de Dios, una persona clara, con convicción, dijo: si tu presencia no va, no voy. Y si usted me pregunta cómo se ilustra eso en la vida real, este hombre de Dios literalmente se le tiró en los brazos y le dijo: ¿con usted o no vamos? Y se abrazó, le dijo: no vamos. O voy en sus brazos o no vamos. Y si pudiéramos ilustrar lo que implica la presencia de Dios, casi que pudiéramos ver a Dios llevando alzado al pueblo de Israel en el camino. Y si pudiéramos ilustrar lo que pasa en la vida nuestra cuando podemos acercarnos a Dios confiadamente, como dice la Escritura, es que pudiéramos ver a Dios agarrarnos, alzarnos y llevarnos en medio del momento difícil. Pudiéramos ver a Dios agarrarnos como a un bebé en sus brazos, como dice la Escritura, como la niña de sus ojos, chineado, y pasarnos por el valle de sombra y de muerte. O si lo quiere ver un poco más poético, va a hacerlo como la gallina con los pollitos. Los va a meter debajo de las plumas y los va a llevar ahí cubiertos y los va a ir pasando por en medio del momento difícil, cuando podemos acercarnos. Por eso habla del abrigo del Altísimo, de la sombra del Omnipotente, de la cobertura, de la protección, del cuidado. Porque eso es lo que es la presencia de Dios: es una protección, es un cuidado, es un vallado, es un lugar seguro, donde Dios quiere que todos nosotros vayamos, donde Dios quiere que todos nosotros estemos, donde Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en ir y meternos en la presencia, en el mover, en el estar de Dios y llegar hasta ahí. Ahí estoy seguro, me mantengo ahí y todo está bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero Pedro, al igual que todos los discípulos, enfrentó lo que normalmente usted y yo enfrentamos. Y es la crisis. Y cuando hablo de la crisis, no hablo del problema, era la crisis nerviosa, existencial, que había en el mover de la vida de Pedro. Si usted ve y léalo conmigo en el versículo 30. No solo dio miedo, sino que dice que Pedro empezó a dar voces. Alias grite. Lo que Pedro empezó fue a gritar: ¡sálvame! Pero si usted lee anteriormente, la Biblia no dice que Pedro se hundió. Dice que Pedro comenzaba a hundirse. Ahora, es curioso. ¿Cuántos de acá saben nadar? Levante la mano. ¿Ok? Que levante la mano los que no saben nadar. Si usted a mí me dice que alguien que no sabe nadar empieza a hundirse y entra en una crisis nerviosa, yo eso lo acepto. ¿Por qué? Porque no sabe nadar, se está hundiendo, se lo llevó la trampa. Pero Pedro, un pescador experimentado, un hombre de años de andar en el mar, ¿usted cree que era la primer tormenta que había Pedro?
usted cree que es la primera vez que una barca se le había volcado a Pedro, que lo había sacado del agua? La respuesta es no. Pedro era un hombre de mar, era un hombre experimentado, era un hombre de trayectoria, y no me imagino a Pedro, todo un pescador, sin saber nadar. Dos, tampoco creo que haya pasado tantos pasos de la barca a hundirse, por lo cual posiblemente era muy sencillo simplemente dar media vuelta y regresar nadando otra vez al bote. Pero ninguna de esas fue la que pasó. Pedro empezó a gritar que lo salvara. Y no le grita a los compañeros del barco que lo salven. Le grita a Cristo. O sea, Pedro dijo, aunque me ahogue, el objetivo es llegar donde está Cristo. Y si voy a salvarme, que me salve Él. Pero a la barca, no regreso. A la barca no vuelvo. Señor, usted está allá, lléveme allá. Sáqueme y lléveme. Pero a la barca no me regrese. Pero Pedro está en crisis. Está gritando. No sé qué quería lograr. Porque si tratamos de imaginarnos un poco la tormenta y las olas y el viento y todo lo que estaba golpeando contra la barca, era un escándalo. Imagínense usted el escándalo del mar, el escándalo del viento y Pedro tratando de gritar. ¿Qué esperaba Pedro que Jesús hiciera? Ya le había dicho, camine, venga, tranquilo, yo estoy aquí. Camine, venga. Posiblemente si usted y yo hubiéramos estado, le hubiera dicho, no sea usted necio, ya le dije que viniera. Solo venga. Tampoco la Biblia dice que Jesús estuviera tan largo, porque si usted lee la Biblia dice que Jesús extendió la mano y lo tomó y lo sacó. O sea, quiere decir que la distancia que había entre Jesús y Pedro era corta. Y yo lo ilustro cuando Abby empezó a caminar. Yo la dejaba caminar, pero yo estaba cerca. Si ya la veía tambalear, tiraba la mano. Y a veces eso es lo que pasa con Dios. Dios nos deja caminar. Y si tambaleamos, nos tira la mano. Pero lo que Él quiere es que caminemos. El objetivo es, camina. No es que yo esté tirándote la mano todo el tiempo, es que usted camine. Que usted confíe que todo va a estar bien si usted viene y camine. Y que salgamos. ¿Por qué? Porque no va a parar la tormenta si usted no viene primero. Y usted va a ver que la Biblia dice que Jesús tomó a Pedro, lo agarró, lo alzó, luego lo llevó a la barca y cuando llegaron los dos a la barca se calmó el viento. Hubo paz, hubo tranquilidad. Pero primero Pedro llegó donde Jesús. Y muchas veces usted y yo estamos buscando paz. Estamos buscando respuesta. Estamos buscando solución. Estamos buscando restauración. Pero a veces es tanto los gritos que estamos pegando. A veces es tanta la crisis emocional que estamos haciendo. A veces es tanto el grito emocional que hay en nuestro corazón que perdemos de vista que tenemos que caminar. Y lo que yo quiero que usted se lleve en esta mañana, mi hermano, mi hermana, es que pase lo que pase, suceda lo que suceda, esté aconteciendo lo que esté aconteciendo, se vea lo que se vea y usted puede ponerle lo que quiera. Si usted concentra en llegar a Cristo, usted va a estar seguro. Pero el trayecto a llegarlo, no lo espere con rosas y flores.
Va a haber dificultad para llegar. Pero usted puede estar seguro de algo. Ya la palabra Dios la dio. Ya Jesús proclamó la palabra. Usted tiene el trayecto seguro. Y hay una segunda cosa que usted tiene seguro. En el momento en que usted empieza a hundirse, hay una mano grande que se va a extender y te va a sacar. Porque Dios nunca va a dejar que te hundas. Pero lo que Dios quiere es que usted y yo caminemos hacia Él. No nos quedemos detenidos. No importa qué esté pasando, no nos detengamos. No importa qué esté aconteciendo, no nos detengamos. Sigamos caminando hacia Cristo. Cada día, cada momento, cada instante, tenemos que dar un paso hacia el Maestro. Tenemos que acercarnos cada momento. Tenemos que ir a su presencia. Tenemos que buscar su rostro. Por eso es que la Biblia nos insta que inclusive desde antes de empezar el día estemos buscando su presencia. Desde temprano que estemos buscando la intimidad con Dios. Ahí sumergidos en la presencia de Dios. Y le puedo garantizar que cuando usted desde buena mañana, usted está metido en la presencia de Dios, su día va a transcurrir, no sin dificultades, pero va a transcurrir seguro. Va a transcurrir en victoria. Y aun cuando usted en el día parece que se le hunde el barco, usted va a ver una mano profunda, una mano grande y sobrenatural que va a salir de la nada. Te va a tomar de las manos y te va a levantar. Y te va a decir, ¿pensaste que te ibas a hundir? No, no te vas a hundir. Aquí estoy. Puede que no me miras, pero estoy muy cerca. Solo ven. Aquí hay seguridad. Pero ¿cuántas veces podemos llegar a la presencia de Dios con esa certeza de que es un lugar seguro? ¿Cuántas veces podemos ver a Dios como esa persona que nos da seguridad en medio de toda la adversidad? En los tiempos antiguos, cuando habían las guerras, fortificaban las ciudades. Y era una forma de decir, esta ciudad es segura. Por eso el salmista, a la hora de hablar de Dios, utiliza castillo fuerte. Un lugar seguro. Mi hermano, si hay un lugar donde podemos estar seguros es en Dios. Puede caerse el mundo en pedazos, pueden haber crisis, pueden haber circunstancias en nuestro alrededor que mientras estemos en Dios, bien apegados y aferrados a su presencia, vamos a estar en paz y vamos a estar seguros y vamos a estar confiados, pero tenemos que ir. Cristo podía ir a Pedro, pero no. Cristo le dijo a Pedro, ven. Cuando Jesús llama a los discípulos, no les dice, ¿quieren que los acompañe? Dice, no, el que quiera venir en pos de mí, venga. Yo no voy a ir a ustedes. Quiero que ustedes vengan a mí. ¿Y por qué lo hace así? Porque Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya fue a la cruz para romper la barrera, para cortar el obstáculo, para eliminar la brecha que impedía que usted y yo pudiéramos acercarnos a su presencia. Y cuando Él rompió con esa barrera, nos dejó camino libre, porque simple y llanamente lo que nos estaba diciendo es, venga, venga a mí. Quiero que venga a mí. Yo te estoy esperando. No me importa tu pasado. No me importa tu futuro. No me importa lo que estés haciendo hoy. No me importa tu condición. Simplemente quiero que vengas, porque cuando llegues vas a estar seguro. Y por eso la Biblia nos insta a eso.
Por eso usted va a encontrar en la Escritura, venid a mí, los que están cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Vengan. Dios pudo haber dicho, tranquilos, yo voy a traer descanso a usted. No le dijo, vengan a mí. Quiero que vengan, porque en mí hay descanso. En mí hay reposo. En mí hay seguridad. Venga. Dios te está invitando a venir. Sea cual sea tu circunstancia, Dios te invita a venir. Sea cual sea tu condición, Dios te invita a venir. Porque Dios siempre va a estar ahí para ser nuestro lugar seguro. Así que nunca tengas miedo. Nunca tengas vergüenza. Nunca dejes que el pánico ante una situación te quite la mirada del lugar seguro. Ese lugar hermoso, ese lugar especial, que es la presencia de Dios. Póngase sobre sus pies en esta mañana.